Muchísimas gracias. Durante las últimas semanas hemos estado estudiando el ministerio de Juan el Bautista y al hacerlo hemos visto algunas de las cualidades de carácter que le ganó el mayor tributo de parte de Jesús, como quien dijo que él era el mejor hombre jamás nacido de mujer. Y hemos visto evidencia de su grandeza en que su vida se caracterizó por la obediencia absoluta e inmediata a Dios, sin dudar en salir del desierto de Judea, donde vivió durante muchos años en respuesta al llamado de Dios para comenzar su ministerio en el distrito del río Jordán. Además, su grandeza fue evidente por su increíble audacia y valentía al llamar a los fariseos y saduceos una raza de víboras y luego decirles que se arrepintieran de sus pecados y que produjeran los frutos del arrepentimiento por su manera de vivir, un comportamiento que revelaría la realidad de su arrepentimiento. Adicionalmente, la grandeza de Juan se revela por la forma directa en que abordó el antiguo problema del orgullo con el pueblo judío, que pensaba que tener a Abraham como padre central ancestral los ponía en buena posición ante Dios. Además, Juan mostró su grandeza al no tener miedo de predicar el juicio inminente de Dios contra los pecadores, usando la analogía de un árbol siendo cortado para ilustrar el juicio de Dios. Declaró que el hacha ya estaba pues a la raíz de los árboles, enfatizando que el juicio estaba por llegar, ya que un golpe más al árbol traería la ira de Dios sobre ellos. Y finalmente, la grandeza de Juan se ve en la forma en que valientemente reprendió a varios grupos de personas de las grandes multitudes que vinieron a escucharlo, diciéndole que los frutos de su arrepentimiento son responsabilidades éticas en la forma en que tratan a los demás. De esa manera, las multitudes en general que preguntaban qué debían hacer para dar frutos dignos de arrepentimiento. Juan les dijo que si tenían comida y ropa extra, debían compartirlos con aquellos que estaban en necesidad. Y a los recaudadores de impuestos corruptos, cuando preguntaron qué deberían hacer para mostrar arrepentimiento, él les dijo que dejaran de explotar financieramente a las personas recaudando solo lo que el gobierno les ordenaba recaudar y que no siguieran llenándose los bolsillos con recaudar fondos adicionales. Y a los soldados que lo escucharon, Juan los enfrentó diciéndoles que dejaran de intimidar a los ciudadanos de Israel, obligándolos a darles dinero y luego que se contentaran con sus salarios. Ahora vemos con todo esto la forma en que Juan obedeció a Dios y le habló a los demás, que era un hombre de un carácter tremendo, alguien que era tan devoto, a Dios, que no hacía política, no mostraba parcialidad ni favoritismo, no se preocupaba por la opinión de los hombres, simplemente decía la verdad sin temor a lo que las otras personas pensaban de él. Él era, eso era una eh, eh, una manera de ser única y su única búsqueda era honrar a Dios hablando la verdad, teniendo integridad y siendo fiel a su llamado. Y ciertamente Juan estuvo a la altura de las palabras de Cristo como el hombre más grande que jamás haya existido. Pero esta mañana, mientras continuamos nuestro estudio de Lucas 3, vemos otra cualidad de la grandeza de Juan, y es que vemos su humildad al no exaltarse a sí mismo, sino al exaltar a Cristo. Esto es lo que Lucas nos dice sobre la humildad de Juan y cómo la demostró al elevar a Cristo sobre sí mismo. Vemos en Lucas 3, empezando en el versículo 15, dice, como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban en sus corazones acerca de Juan si no sería el Cristo, Juan respondió diciendo a todos, yo os bautizo en agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. El bieldo está en su mano para limpiar completamente su era y recoger el trigo en su granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Y también con muchas otras exhortaciones, Juan anunciaba las buenas nuevas al pueblo, pero Herodes el
tetrarca siendo reprendido por él por causa de Herodías, mujer de su hermano, y por todas las maldades que Herodes había hecho, añadió además a todas ellas esta, que encerró a Juan en la cárcel. Ahora, como puede ver, en estos versículos Lucas revela cómo Juan veía al Mesías venidero. Y en la manera que lo vio fue que vio al Mesías como conmensurablemente superior y más grande de lo que él era. Es decir, al dar una comparación entre él y el Mesías, Juan exaltó al Mesías como mucho más grande de lo que él era. Y eso es muy impresionante, porque en el momento en que Juan hizo esta comparación, él era sin duda increíblemente popular en Israel, ya que grandes multitudes de personas acudían en masa para escucharlo y ser bautizados por él. Y fácilmente él podría haber dejado que todo eso se le subiera a la cabeza, pero él no lo hizo. En cambio, él habló de la grandeza del Mesías que pronto vendría. Y la circunstancia que llevó a Juan a hablar de esto, de cuánto más grande era el Mesías de lo que él era, es que algunas personas pensaron que él podría ser el Mesías y él tuvo que abordar esto corrigiéndolos. Esto es lo que leemos en el versículo 15, que lo puso en el lugar de decir lo que dijo. Dice: como el pueblo estaba a la expectativa y todos preguntaban en sus corazones acerca de Juan si no sería él el Cristo. Ahora, Lucas nos dice que con la entrada en escena de Juan el Bautista en Israel, recuerden, después de 400 años, el primer profeta de la nación, ¿verdad? En más de 400 años, había una gran expectativa entre el pueblo judío de que Juan podría ser el Mesías. Y uno ciertamente puede entender por qué la gente judía pensaría de esta manera. La repentina aparición de Juan en Israel, aparentemente saliendo de la nada, su estilo de vida austero, su llamado al arrepentimiento y el hecho de que él fue el primero en en todo este tiempo en bautizar al pueblo judío, el primero en todos los tiempos, porque no hubo nadie antes de él. Él llevó a algunos en Israel a preguntarse si Juan podría ser su Mesías tan esperado. Después de todo, era tan diferente a los demás, con un compromiso tan intransigente con Dios y con la verdad, que era natural que la gente se preguntara si él podría ser el Mesías. Y más que solo preguntarse sobre esto, hubo algunas personas que le preguntaron directamente a Juan si él era el Mesías. Leemos sobre esto en el Evangelio de Juan, escrito por el apóstol Juan, que no debe confundirse con Juan el Bautista, dos personas bíblicas diferentes con el mismo nombre. Y les digo esto porque una persona hace unos años atrás me dijo que no sabía esto. Y en Juan 1, versículo 19 al 20, leemos esto. Este es el testimonio de Juan. Estamos hablando de Juan el Bautista. Dice: cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle: ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó, confesó: yo no soy el Cristo. Ahora, justo antes a esto leemos en el Evangelio de Juan quién era Juan el Bautista en relación con el Mesías. Así que regresamos a Juan 1 en los versículos 6 al 8. Dice: vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Nuevamente estamos hablando de Juan el Bautista. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Entonces la Biblia deja muy claro que Juan el Bautista no era el Mesías, sino que en vez de eso fue enviado por Dios para testificar al pueblo judío sobre el Mesías, para que ellos para que ellos pudieran conocer su identidad y creer en él. Pero Juan no era el Mesías y claramente lo dijo. Pero incluso con la clara negación de Juan,
de que él no era el Cristo, eso no impidió que la gente siguiera preguntándose en sus corazones si él realmente era el Mesías. Ellas decían, yo sé lo que él dijo, pero puede ser él realmente el Mesías, porque nunca habían oído nadie como Juan, tan audaz, tan intrépido, tan enérgico en la forma que hablaba, tan intransigente, tan indiferente a lo que la gente pensara de él, que la gente se preguntaba, ¿podría ser este hombre el Mesías que hemos estado esperando todos estos años? Ahora bien, eso era lo que pensaba la gran mayoría de las personas que venían a escuchar a Juan y ser bautizados por él. Y sabiendo esto, Juan decide no solo decirles que él no es el Mesías, sino también dar un paso más allá, diciéndoles que en comparación, el Mesías es inconmensurablemente superior a él. Y al hacerlo, lo que Juan hace es darnos un vistazo preliminar de la grandeza de Jesús, quien aún no había sido presentado a Israel. Y aquí tenemos nuevamente un vistazo preliminar de la grandeza de Jesús. Es decir, incluso antes de que Jesús se revele como el Mesías de Israel, aprendemos algo de la magnitud de cuán grande es Él en verdad. Porque Juan eleva a Jesús como verdaderamente el más grande de todos los individuos, mucho más grande que Él mismo. Ahora, me doy cuenta que nadie aquí se va a preguntar si alguno de nosotros podría ser el Mesías, como lo hicieron con Juan, pero una cosa que todos debemos hacer es tener la actitud de Juan, de exaltar a Jesús y exaltar su grandeza y no nuestra supuesta grandeza. Ken Hughes, en su comentario sobre Lucas, cuenta la historia de una dama de la que escuchó, quien se aseguró de que Jesús fuera levantado en su iglesia. Él escribe esto: una vez escuché a Eve Hill, el pastor de la iglesia bautista misionera Mount Zion en Los Ángeles, hablar del ministerio de una anciana en su iglesia, a quien todos la llamaban 1800, porque nadie sabía qué edad tenía. 1800 era dura con los predicadores prevenidos, porque ella se sentaba en la primera fila y tan pronto como el predicador comenzaba, decía, levántalo, refiriéndose a Cristo. Y ahora no cojan ustedes ideas de esto, al cabo de unos minutos, si no creía que había suficiente de Cristo en el sermón, ella volvía a gritar, levántelo. Si un predicador no lo levantaba, le esperaba un día largo y duro. Bueno, levántalo es exactamente lo que hace Juan el Bautista en estos versículos, mientras explica a las multitudes que se preguntaban si él era el Mesías, que no solo no es el Mesías, sino que realmente no hay una comparación válida entre él y el Mesías, porque por más grande que puedan pensar que él es, no es nada al lado del Mesías. Y la forma en que Juan expresa este punto es mostrando cuán inmensamente superior es Cristo a él, en tres formas muy específicas, siendo la primera forma que Cristo es superior a Juan en su carácter. Lo vemos en el versículo 16, dice: Juan respondió diciendo a todos, yo os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Ahora, lo primero que hace Juan es mencionar su ministerio de bautizar personas en agua, y la razón por la que hace esto es porque en la segunda parte de este versículo, que veremos pronto, hablará de la superioridad del ministerio del Mesías de bautizar a las personas con el Espíritu Santo y fuego. Sin embargo, antes de afirmar eso, primero establece una comparación entre su carácter y el carácter del Mesías. Y noten exactamente lo que él dice. Juan dice que aquel que viene, que es el Mesías, es más poderoso que él es, lo que significa que es mucho más grande que él, tan superior a él, tanto mejor que él, que ni siquiera él es digno de desatar las correas de cuero de las sandalias del Mesías. Ahora, ¿qué quiere decir Juan con esto? ¿Y por qué lo expresaría de esta manera? Bueno, en Israel en esos días los rabinos, es decir, aquellos que enseñaban la Biblia, los maestros eran tenidos en tan alta estima por sus discípulos que voluntariamente los discípulos actuaban como sus esclavos, haciendo cualquier cosa que les pidieran los rabinos, tal
como lo haría un esclavo, pero hubo una excepción a esta mentalidad de esclavos. Ellos se negaban a degradarse desatando las correas de cuero de las sandalias de sus rabinos. Ellos sentían que para un judío agacharse y desatarle los zapatos a otro judío era demasiado pedir, demasiado degradante, demasiado humillante, demasiado denigrante. Y así esto fue lo único que un discípulo judío se negaba o se negó a hacer por su rabino. De hecho, un antiguo dicho rabino afirma esto: cada servicio que un esclavo realiza para su amo, un discípulo lo hará por su maestro, excepto desatar la correa de sus sandalias. Ahora, con todos en la multitud de Juan, sabiendo esto, que los judíos no desataban las correas de las sandalias de otros, ni siquiera de su estimado rabino, con todo eso, Juan hace la sorprendente declaración de que él es tan bajo en comparación con el Mesías, que él ni siquiera es digno de hacer la más degradante tarea de desatar las sandalias del Mesías. Ahora, amigos, piensen en quién es Juan y qué está diciendo en contexto. Recuerden, Jesús luego va a llamar a Juan el hombre más grande que jamás haya vivido, y otros también lo consideraban grandioso, tan grande que ahora es el punto focal de todo Israel, con multitudes de toda la nación que vienen a escucharlo y a ser bautizados por él. Qué fácil sería que toda esta popularidad y aclamación se le subiera a la cabeza a Juan y lo enorgulleciera. Sin embargo, se negó a dejar que todo esto le hinchara la cabeza, reconociendo que ni siquiera era digno de hacer la más baja, degradante y servil de todas las tareas imaginables para un hombre judío, y eso es agacharse y desatar las sandalias del Mesías. Como verán, Juan era un hombre increíblemente humilde, lo cual era un componente clave de su grandeza, y la razón por la que fue tan humilde es porque no solo comprendió, a pesar de su fama a los ojos de los demás, que él no era más que un miserable pecador que merecía el juicio de Dios y la ira eterna de Dios, quien es perfectamente santo, y él era pecador. Y él sabía eso, y la pregunta es: ¿cómo tuvo Juan esa perspectiva tan humilde? Y por lo tanto, saltamos al próximo punto de cómo nosotros logramos tener esta perspectiva humilde. Y la respuesta es que Juan era humilde porque él entendió la grandeza de Jesucristo, el Mesías que pronto sería anunciado. Y al comprender la grandeza de Cristo, Juan entendió la verdad sobre sí mismo. Quiero que miren un pasaje importante de la Escritura en Juan, en el capítulo 3, donde Juan explica la singularidad y la grandeza de Jesús, la superioridad de Cristo sobre él y sobre cada uno de nosotros. En Juan 3, el versículo 22 al 30, dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estaba allí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua, y muchos venían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido metido en la cárcel. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado de Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Él se está refiriendo a Jesús, y respondió Juan y dijo: un hombre no puede decir nada si no le es dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigo de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye se alegra en gran manera con la voz del novio, y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Ahora bien, estos versículos revelan que hubo un tiempo en el que los ministerios de Juan y Jesús se llevaban a cabo al mismo tiempo, y los discípulos de Juan vieron
a Jesús en competencia con Juan, porque ahora más personas acudían a Jesús para ser bautizados en lugar de ir a Juan como solían hacer. Entonces ellos estaban celosos, los discípulos de Juan estaban celosos de la creciente popularidad de Cristo, pero Juan no estaba celoso de Jesús. Porque él reconoció que Dios es aquel que soberanamente da oportunidades de ministerio. Un hombre no puede tener nada a menos que haya sido dado a él por Dios, y eso es cierto de todo, especialmente en el ministerio, por lo que él estaba contento con la cantidad de personas que Dios les había dado para bautizar. Además, Juan no estaba celoso de Jesús porque entendía el papel que Dios le había dado en la vida, en el sentido de que era como que él era el que venía primero de Cristo para anunciar, un anunciador, en el sentido de que era como el padrino de una boda que se regocijaba porque su amigo se casaba. Como padrino, él no debía ser el centro de atención, el novio lo era. Y así, con Jesús siendo como el novio en una boda, el papel de Juan como padrino era aumentar el estatus de Jesús al hablarle a la gente acerca de él, y en el proceso disminuye su propio estatus. Ahora, amigos, Juan entendió su papel en relación con Cristo, y eso también tiene que ser cierto para nosotros. Nuestro papel en la vida no es llamar la atención sobre nosotros mismos, no aumentar nuestra popularidad, no esforzarnos por ver qué tan estimados debemos ser, sino simplemente señalar a las personas a Cristo y realzar la reputación de Cristo a los ojos de los demás. Pero escuchen atentamente, pero siguiendo las palabras, Él debe crecer, pero yo debo disminuir. Juan procede a explicar por qué esto es tan cierto, por qué Jesús es tan superior a Él. Y esto es lo que todos nosotros necesitamos entender, porque Él es superior a todos nosotros. Debemos entender quiénes somos nosotros, pero también quién es Él, para que podamos exaltar y glorificar a Cristo y nunca tratar de ganar gloria para nosotros mismos. Note lo que Juan continúa diciendo en Juan 3, en el versículo 31. Él está hablando de Cristo. El que procede de arriba está por encima de todo. El que es de la tierra procede de la tierra y habla de la tierra. El que procede del cielo está sobre todos. Lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio, y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanecerá sobre él. Estos versículos explican la superioridad de Cristo sobre cada uno de nosotros, y una vez que veas esto te ayudará en tu humildad, porque te darás cuenta de que como Juan, ni siquiera eres digno de desatarles las sandalias a Jesús. En primer lugar, Juan dice que Jesús es superior a él y a nosotros porque es del cielo, es decir, que él es Dios eterno, que no tiene origen. Todos nosotros somos simplemente seres creados, somos de la tierra, no somos divinos. Existimos solo porque Dios en su bondadez quiso que existiéramos. Eso es todo. Pero Cristo es el Dios eterno que siempre ha existido. Por lo tanto, Él es superior al punto de que ni siquiera deberíamos ser mencionados al mismo tiempo que Él. En segundo lugar, Juan dice que Jesús es superior a él y por supuesto a nosotros también, porque tiene un conocimiento de primera mano y experiencial de Dios el Padre, y lo que dice acerca de Dios siempre es cierto. Verán, simplemente explicamos lo que sabemos acerca de Dios a partir de nuestro conocimiento de la Biblia, pero Jesús conoce la verdad, como decimos, de primera mano o directamente, porque Él ha visto y ha oído estas cosas directamente, siendo del cielo, y por lo tanto lo que dice es siempre infaliblemente cierto.
Tercero, aunque Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, y aunque todo cristiano tiene el Espíritu morando en él, Juan dice en el versículo 34 que el Padre le ha dado el Espíritu a Cristo sin medida, es decir, en un sentido ilimitado, lo que no se puede decir de nadie más. Cuarto, Jesús es superior a Juan y por lo tanto a nosotros, porque el Padre decidió exaltarlo y convertirlo en aquel en quien todos deben creer o enfrentar la condenación eterna. Verán, el Padre ha puesto al Hijo como el punto focal del universo, no a nosotros. El destino eterno de nadie está determinado por lo que piensan de nosotros, pero eso no es cierto de Cristo. Si creen en Él, entonces tienen vida eterna, y si lo rechazan, experimentarán la ira eterna. Escuchen, yo sé que nadie aquí realmente piensa que es superior a Jesús. Eso sería una locura, pero es importante que se nos recuerde exactamente quién es exactamente Cristo para que podamos ver cuán relativamente insignificantes somos nosotros, pero para que crezcamos en nuestra humildad y aumentemos en nuestra magnificación, veneración y adoración de Cristo. Si el hombre más grande que jamás haya vivido vio cuán indigno de Cristo Él era, ¿cuánto más deberíamos nosotros vernos a nosotros como indignos y no merecedores de Él? Ven, es solo por la misericordia de Dios que cualquiera de nosotros existimos y luego somos salvos. Así que exalta a Cristo, haz mucho de Él y ve la verdad sobre ti mismo. Él debe aumentar en nuestras vidas y nosotros debemos disminuir en nuestro sentido de importancia. Entonces, lo primero que Juan dice acerca de cuán grandemente superior es Cristo a Él es que Cristo es superior en su carácter. Pero a medida que Juan continúa, revela una segunda forma en que Cristo es superior a él, y es que Cristo es superior a Juan en su ministerio. Vemos en el versículo 16, Juan respondió diciendo a todos: yo os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Ahora, cuando vemos la oración de Juan en su totalidad, tiene más sentido de que cuando la fragmentamos. Verán, la razón por la que Juan habla de su ministerio de bautizar a la gente con agua es porque él está comparando su bautismo con el próximo ministerio del Mesías de bautizar a la gente no con agua, sino con el Espíritu Santo y fuego. Y lo que él realmente está diciendo es que si bien ambos se llaman bautismos, realmente no hay comparación, porque el bautismo del Mesías es mucho más importante y significativo que su bautismo. Ahora, pensemos en esto. Juan bautizó a las personas con agua en el río Jordán, pero solo como una forma externa de confesar, las personas confesar que se habían arrepentido. Eso era todo. Las aguas del río Jordán no hicieron nada en términos de cambiar a las personas que fueron bautizadas. Es más, de hecho, yo he bautizado personas en el río de Jordán. No hay nada diferente a ellos que cuando entraron, que cuando salieron. Es simbólico. Su bautismo de Juan era simplemente un símbolo de que Dios lo perdonó como resultado de su arrepentimiento. Eso es lo que el bautismo de Juan era. Sin embargo, el bautismo de Cristo es muy diferente y muy superior al bautismo de Juan. Y la razón de esto es que el bautismo de Cristo no es simbólico. En realidad logra algo que impacta profundamente a la vida de las personas. Entonces, ¿cuál es el bautismo que es hecho por Jesús? ¿Y qué logra su bautismo? Bueno, noten que Juan describe el bautismo del Mesías como uno que bautiza a los creyentes en Espíritu Santo y fuego. Ahora, mientras los maestros de la Biblia debaten si las palabras de Juan sobre la obra de Cristo de bautizar tienen la intención de transmitir dos aspectos: el aspecto del Espíritu es una bendición para los creyentes, y el aspecto del fuego es el juicio de los incrédulos. Poniendo esto a un lado, parece mejor entender que este bautismo es para un solo grupo de personas, y es
para aquellos que creen en Cristo. Esto parece evidente por la forma en que Juan redactó este bautismo, en el sentido de que dijo, Él los bautizará a ustedes. El ustedes naturalmente se refiere a los creyentes, aquellos que se han arrepentido. Ellos serán aquellos a quienes Cristo bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Pero además de esto, lo que debería convencernos de que ambos aspectos de este bautismo, el espíritu y el fuego, son únicamente para los creyentes es la forma en que se lee en el idioma griego. Ken Hughes, en su comentario sobre Lucas, lo explica de esta manera. Debemos notar cuidadosamente que el lenguaje del texto que une el bautismo de espíritu y fuego con una preposición, la palabra con, deja en claro que todos los creyentes se someten a ambos bautismos, espíritu y fuego. Los bautismos no son aspectos separados, sino complementarios del mismo bautismo. Así que el bautismo del espíritu y el bautismo de fuego son sombras del mismo bautismo interior que ocurre en todos los creyentes. Ahora, dicho esto, debemos entender qué tipo de bautismo hemos experimentado de parte de Jesús, que es tan superior a los que fueron bautizados por Juan en el río Jordán. Estos sí, a los que creen en Cristo. Bueno, en primer lugar, el bautismo de Cristo es un bautismo con o por el Espíritu, lo que significa que en el momento en que depositaste tu confianza en Cristo para la salvación, Él no solo colocó el Espíritu Santo dentro de ti para fortalecerte, animarte e iluminarte, pero observen esto, al dar el Espíritu para que more en usted, Cristo realmente lo colocó a usted y a todos los que creen en Él para salvación dentro de su cuerpo. Eso quiere decir la iglesia, haciéndonos uno con todos los creyentes. Y el lugar principal en la Escritura que define y explica este bautismo con el Espíritu es 1 Corintios, el capítulo 12, versículos 12 al 13. Dice, el apóstol Pablo dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo, pues por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Ahora, lo que Pablo está haciendo es explicarles a los corintios que la iglesia, el cuerpo de Cristo, es como un cuerpo humano en el sentido de que aunque es un solo cuerpo, tiene muchos miembros. Asimismo, por su analogía, el cuerpo de Cristo, aunque es uno, también tiene muchos miembros, específicamente judíos y gentiles que se convirtieron en parte del Cristo, del cuerpo, al ser bautizados con el Espíritu Santo en el cuerpo. Es decir, el Espíritu Santo es el instrumento por el cual fuimos colocados en el cuerpo de Cristo, su iglesia. Verán, este bautismo con el Espíritu no es algo por lo que tenga usted que orar o buscar, como nos dicen los del movimiento carismático. Pablo dijo que esto es lo que les había sucedido a todos los corintios en el pasado, lo que significa que esto sucedió en el momento de su salvación y por lo tanto sucedió cuando usted también se convirtieron. Usted a lo mejor no sabía eso, pero eso sucedió. Ahora, quiero que vuelva nuevamente a mirar en 1 Corintios, en el capítulo 12, el versículo 13. Observe la forma en que Pablo expresa el bautismo del Espíritu. Él dice, pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Noten que Pablo dice que fue por un Espíritu que todos fuimos bautizados. Sin ponernos muy técnicos, el hecho es de gramática. Esto es la manera en que un erudito de la Biblia lo explicó. Dice, en esta frase está la minúscula preposición griega en. Este término se
puede traducir en, por o con, y algunos eruditos podrían traducirlo en. Las preposiciones griegas se traducen de manera diferente dependiendo de la terminación de caso tomada por las palabras que siguen a las preposiciones. La traducción más precisa en 1 Corintios 12:13 y el más consistente en el contexto del Nuevo Testamento es por o con. Somos bautizados por o con el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿por qué es importante saber que fuimos bautizados por el Espíritu Santo? Escuche con atención, porque significa que no es el Espíritu Santo quien bautiza, sino que es Jesucristo quien bautiza. Y lo hace, noten esto, al usar el Espíritu Santo para que more en nosotros. En otras palabras, no existe el bautismo del Espíritu Santo después de nuestra salvación, como enseñan los del movimiento carismático, sino solo Cristo, que nos coloca en su cuerpo, en su iglesia, al darnos su Espíritu en el momento de nuestra conversión. Y amigos, este es el punto esencial que Juan el Bautista está haciendo al decirnos que el bautismo del Mesías es superior al suyo, porque el bautismo del Mesías hace algo mucho más grande que su bautismo. El bautismo del Mesías impacta profundamente nuestras vidas, ya que implica darnos el Espíritu Santo y colocarnos en su cuerpo por toda la eternidad para nunca ser removidos. ¿Se dan cuenta de lo maravilloso que es tener el Espíritu Santo dentro de nosotros? Yo creo que esto es algo que a menudo no valoramos, pero es el Espíritu que mora en nosotros quien nos fortalece para obedecer la palabra y honra a Cristo. Por ejemplo, es el Espíritu quien nos capacita para honrar a Cristo. Dice en Romanos 8:12-13 dice: así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne habéis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir a las obras de la carne, viviréis. Es el Espíritu quien nos capacita para decir no a los hábitos pecaminosos, morir a nuestras inclinaciones pecaminosas. Es el Espíritu Santo quien nos capacita para desarrollar hábitos prácticos de santidad. Usted y yo no podemos o poseemos esta habilidad. Y es el Espíritu quien nos permite ser más santos y más obedientes al Señor, dándonos su poder para obedecer la palabra de Dios. Así que no tome el que el Espíritu viene a morar en nosotros así por encima y sin valor. No, es el Espíritu que mora en nosotros quien nos asegura nuestros corazones de que somos salvos y pertenecemos a Dios. Es el Espíritu de Dios que nos hace conocer esto. En Gálatas 4:6 dice: y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Es el Espíritu Santo quien nos hace conscientes en nuestros corazones de que hemos sido adoptados por Dios, y lo hace haciéndonos conscientes del fruto espiritual en nuestras vidas, que evidencia que sabemos que Dios es nuestro Padre. Además, es el Espíritu que mora en nosotros, garantiza que cuando muramos entraremos en nuestra herencia completa en gloria. Padre, Abba, Padre, venimos a ti. Nuevamente, el Espíritu nos garantiza que cuando muramos vamos a entrar a nuestra herencia completa en gloria. En Efesios 1, el versículo 13 al 14, él dice: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Y noten que no es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. El Espíritu es la promesa de Dios para nosotros, su pago inicial, garantizándonos que hay más por venir. ¿Qué más hay por venir? La gloria, el cielo.
Usted no ha venido a toda su herencia ya, y es el Espíritu que mora en nosotros lo que nos hace a todos uno en Cristo. Es la canción tan maravillosa que cantamos, que somos todos uno solo en Cristo, porque sin importar, somos una familia independiente de nuestra etnicidad, nuestro idioma, nuestra cultura, etcétera. Sin importar todo eso, Cristo nos ha bautizado y nos ha colocado en su cuerpo al darnos el mismo Espíritu Santo. Y es por eso que su bautismo es mucho más grande que el de Juan, porque el bautismo de Juan, como les dije, fue meramente externo y simbólico. Es importante, pero el bautismo de Cristo involucra la morada interna y real del Espíritu Santo en nosotros. Pero Juan el Bautista, si usted recuerda, también dijo que el Mesías nos bautizaría con fuego. Y entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué implica esto? Bueno, el fuego que está involucrado en el bautismo del Mesías no es un fuego de juicio. Nosotros no vamos a estar juzgados por nuestros pecados. Cristo ya fue juzgado por el pecado de su pueblo, sino esto es un fuego refinador que nos purifica y santifica. De hecho, la misma profecía en Malaquías 3, que habla de la venida de Juan el Bautista para anunciar la llegada del Mesías, también habla del fuego de la limpieza del Mesías cuando Él venga. En Malaquías 3, el versículo 1 al 3 dice: he aquí yo envío a mi mensajero y Él preparará el camino delante de mí. Ese es Juan. Y vendrá de repente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto a quien vosotros os complacéis. He aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Él se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví y a los acrisolará como a oro y como a plata, y serán los que presente ofrendas en justicia al Señor. Noten que este es un fuego que purifica a la gente. Este es el mismo fuego purificador del que habla Pedro en primera de Pedro 1:7. Dice: para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Explicando cómo Jesús nos purifica, como el fuego purifica el metal. Un maestro de la Biblia escribió esto: en la antigüedad los refinadores calentaban el metal hasta que se volvía líquido y luego quitaban las impurezas, la escoria. El refinador sabía que el metal estaba purificado cuando el líquido fundido reflejaba su propia imagen. Así es con la obra del Espíritu en nuestras vidas. Él derrite nuestros corazones, quita la escoria, nos permite refrescarnos en la semejanza de Cristo y vuelve a subir el calor. Amigos, este bautismo de fuego comienza en su salvación y continúa hasta el día de hoy, que el Señor los lleve a su hogar en la gloria, porque Él siempre nos santifica, siempre nos purifica, siempre nos conforma a la imagen de su Hijo, Cristo. Este es el buen trabajo que Él comenzó en ustedes, que continuará hasta el día de Cristo. Por eso que el ministerio de Cristo es tan superior al ministerio de Juan, porque el bautismo es el bautismo en agua de Juan fue meramente de naturaleza externa, mientras que el bautismo de Cristo trata con nuestras almas internas y produce un cambio real en nuestras vidas. Pero además de que Cristo es superior a Juan en carácter y ministerio, hay una tercera forma en que Juan revela que Cristo es superior a él, y es que la tercera, Cristo es superior a Juan en su conocimiento. En el versículo 17 dice: el bieldo está en su mano para limpiar completamente su era y recoger el trigo en su granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Ahora, lo que Juan está hablando en este versículo es el juicio venidero del Mesías, que, como sabemos, hoy tendrá lugar en su segunda venida.
usando la imagen agrícola de la cosecha de granos, en la que el agricultor vierte el grano en el suelo duro, luego usando lo que se traduce como el bieldo, es decir, como un tenedor de tamizar, arrojaría el grano al aire, dejando que el viento se lleve la paja más liviana, separando el trigo más pesado. Juan está diciendo que esto es lo que el Mesías hará en su juicio final. Él separará a los verdaderos creyentes de los incrédulos, los verdaderos creyentes representados por el trigo, y él los recogerá, lo que significa que los llevará al cielo. Pero los incrédulos, los no creyentes representados por la paja, él arderá con fuego inextinguible, es decir, el infierno eterno. Ahora, escuchen atentamente, el punto que Juan está planteando no es simplemente que el Mesías juzgará a las personas, sino que el Mesías tiene un conocimiento perfecto e infalible, de modo que juzga perfectamente, porque él sabe quién son los creyentes y quiénes son los no creyentes, y debido a eso su conocimiento es mucho más grande y superior al conocimiento de Juan. Verán, cuando la gente se acercó a Juan y dijo que se habían arrepentido, ¿él qué hacía? Él los bautizaba. ¿Por qué? Porque él realmente no tenía la forma de saber si se habían arrepentido de verdad, porque no conocía sus corazones. Él no tenía la manera de ir a la casa de ellos para ver cómo vivían, para ver si realmente se habían arrepentido. Todo lo que él podía hacer es creer en su palabra. Pero eso no es cierto de Jesús, porque él conoce el corazón y los corazones de cada uno de nosotros. Y por lo tanto, él sabe quién realmente se ha arrepentido de su pecado y es salvo, y quién solo ha pretendido arrepentirse y ser salvo, de ser salvo. Usted pueden engañar a sus amigos, a parientes, incluso a sus pastores, de decir que usted está salvo, de decir las palabras correctas, pero usted no puede engañar a Jesús, porque él mira más allá de sus palabras y lee su corazón, su pensamiento. Es por eso que después de su resurrección, cuando Jesús le preguntó a Pedro por tercera vez, ¿me amas? Y finalmente, la tercera vez, Pedro respondió un poco frustrado: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. ¿Por qué me estás preguntando esto cuando tú sabes todo? Jesús sabe todas las cosas. Él lo dijo por Pablo, por Pedro, no por sí mismo, porque él sabía la respuesta. Jesús sabe todas las cosas, y él sabe si eres un cristiano verdadero o falso. Algo que nadie más puede decir con certeza, porque no conocemos su corazón. Entonces, sea sincero con él. No esté con juegos, porque él ya sabe lo que hay en su corazón. Y a la luz de su juicio venidero, no quiere ser uno a quien él envía al infierno eterno. Ahora, con estas palabras acerca de que el conocimiento de Cristo es superior al conocimiento de Juan, la comparación entre los dos extremos termina. Sin embargo, Lucas añade algunas palabras sobre Juan que sirven como transición para resumir el ministerio de Juan Bautista y para prepararnos para la entrada de Jesús. En el versículo 18 al 20 dice: y también con muchas otras exhortaciones, es decir, Juan anunciaba las buenas nuevas al pueblo, pero Herodes el tetrarca, siendo reprendido por él por causa de Herodias, mujer de su hermano, y por todas las maldades que Herodes había hecho, añadió además a todas ellas esta, que encerró a Juan en la cárcel. Ahora, saliendo del orden cronológico, porque esto no sucedió hasta más adelante en el tiempo, Lucas nos dice lo que finalmente le sucedió a Juan el Bautista. Él lo hace fuera de orden, pero él nos dice que continuó llevando a cabo su ministerio, predicando el evangelio a la gente, hablándoles de Cristo y llamándolos al arrepentimiento de sus pecados, y continuó haciendo esto hasta el día que reprendió a Herodes, el tetrarca, sobre Galilea, por su pecado de divorciarse de su esposa y casarse con la hermana de su medio hermano Herodias. Es el nombre de esta mujer, quien también resultó ser su sobrina. Y Juan lo reprendió porque esto era una clara violación de la ley mosaica, ya que tal matrimonio
tanto incestuoso como un adulterio. Levítico 18:16 hablaba de esto. Estaba prohibido, era adulterio y incestuoso. Pero además de reprender a Herodes por su incesto, Lucas agrega que Juan no se detuvo allí. Él lo reprendió por todas las cosas malas que él había hecho, porque él era un hombre malvado. Y Juan no tuvo ningún problema en decírselo de frente. Pero en lugar de escuchar a Juan y arrepentirse de su pecado, leemos que Herodes encarceló a Juan, agregando esto a su larga lista de pecados. Y aunque Lucas no nos lo dice, Mateo y Marcos revelan que eventualmente Herodes mandó a ejecutar a Juan, decapitándolo. Aparte de Jesús, Juan fue el predicador de justicia más valiente. Lo de Juan, verán, la reprensión de Juan a Herodes no tenía nada que ver con política, sino con la moralidad, con lo que está bien y lo que está mal. Juan predicó el arrepentimiento y no mostró parcialidad. Su vida se caracterizó por una integridad intransigente, pero tan grande como fue Juan, Jesús es más grande. Y espero que salgan de nuestro estudio de hoy centrándonos en la grandeza de Jesús, porque su carácter, ministerio y conocimiento son muy superiores a los de cualquier otra persona, y Él debe ser venerado y adorado por lo que Él es. Si usted no conoce a Cristo personalmente, si Él no es su Salvador, usted ha estado jugando juegos que usted dice que está salvo, pero no lo es, y ahora está interesado en llegar a conocerlo, entonces, y Él ha puesto eso en su corazón, yo lo invito a que me vea cuando terminemos este servicio, y yo facilitaré que uno de nuestros pastores le hable y le responda a cualquiera de sus preguntas y ayudarlo a conocer a Cristo. Oremos. Señor, te damos gracias por este pasaje tan increíble de las Escrituras. Es increíble el ver a Juan tan valiente y ver que en sus ojos él era tan humilde y que era tan bajo comparado a ti, Señor. Señor, que nosotros a veces somos tan orgullosos y ambiciosos. Perdónanos por eso, Señor. Lucha que nosotros tenemos, ayúdanos a tener la integridad que Juan tenía y hablar la verdad en amor, Señor. Y cuando salimos de aquí, que no estemos pensando tan solo en Juan o en nosotros mismos, sino en ti, Señor, en exaltarse, porque tú eres mucho más grandioso en carácter que cualquiera de nosotros. Tu ministerio es tan más allá, adelante de cualquier cosa que nosotros podemos hacer, y tu conocimiento, tú lo sabes todo, Señor, y nosotros no. Así que oramos, Señor, que nosotros reconozcamos tu magnificencia, Señor, y oramos por aquellos que están aquí hoy día, Señor, que no te conocen, que tú los traigas a ti mismo. Hazlo que vengan bajo convicción y que vengan a fe en ti, Señor. Oramos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por venir.